para mí la escritura creativa es ese momento en donde me permite salirme de cualquier tipo de estructura que si bien para mí fue formativa y también es una parte de desarrollo profesional que me gusta y que puedo seguir haciendo cosas, puedo seguir explorando. Bueno, pues ya la parte creativa y la escritura personal, porque es verdad que yo venía trabajando la escritura desde el ámbito de la escritura del diario, o sea, es que tengo escribiendo diario pues prácticamente toda mi vida, y ya de ahí con algunas historias, relatos, cuentos y de también alguna forma mágica, justamente llegué a la literatura infantil, que es mi obra que está próxima a lanzarse. Espero que en el verano seguramente por aquí tendré algún foro en donde se los pueda comunicar. Y entonces esta escritura tan personal del ámbito de la autobiografía, con unos límites no muy marcados, es la que me interesa para empezar mi tesis doctoral. Y me ha parecido fascinante el tema propuesto por el día de hoy, por el seminario de ficción y no ficción, esos márgenes que adentrándome en todo el mundo de las escrituras del yo, no me referiría a ello como escritura autobiográfica, escritura del yo, formas autobiográficas, como aquí lo puse, formas autobiográficas en la exploración del yo. Es este amplio mundo en donde hoy las fronteras están muy poco claras, en donde se permiten muchas cosas que a veces van en contra de lo que la propia teoría o los propios conceptos a veces pueden parecer, pero más allá de conceptos teóricos, que es verdad que yo quiero compartirles, lo que yo quiero también es que esto sea un detonante para soltar la mano, soltar la pluma y ponernos a escribir de nosotros a través de ventanas que la autobiografía tradicional parecía no permitir, porque se escribe de tu vida, a lo mejor de una forma cronológica, o por ciertos tabús que teníamos, que los voy a mencionar ahora, y simplemente es escribir acerca de nosotros con esta serie de ambigüedades que nos permiten las escrituras del yo y mostrarle todas estas gamas un poco en una línea del tiempo de cómo el yo ha venido emergiendo en diferentes facetas, en diferentes momentos de la historia. Y entonces, ya para no detenerme en el qué va a pasar, sino en ya entrar en materia, como punto de partida tengo esta frase de Borges que cuando la leí y la razoné dije, esta frase tiene que estar en la presentación del seminario porque dice, yo tengo imaginación porque tengo memoria. Y entonces me parece un punto de partida genial porque hay escritores, quizá también teóricos, que dicen que para escribir autobiografía o para escribir de nosotros mismos no necesitamos imaginación, porque ya todo está dicho. Una de las escritoras que dice eso, les voy a leer cómo lo dice, es Doris Lessing, la Nobel inglesa. Dice, nos enfrentamos a un rechazo de la imaginación. Hay un deseo general de saber lo real, lo auténtico y lo que verdaderamente ha sucedido. Hubo un tiempo en que nuestras narraciones eran imaginación, mito y leyenda, parábola y fábula. Así era como nos contábamos las historias entre nosotros y acerca de nosotros. Pero aquí Borges, pues creo que la contradice, digo, sin intención, por supuesto, ¿no? Pero con una frase tan sencilla, para mí está resumiendo, creo que lo que les hablaré el día de hoy en la charla, que es verdad que es necesaria la imaginación para crear, pero esa imaginación solo existe gracias a la memoria. Entonces creo que algo que Doris Lessing trata de separar, Borges al contrario lo trata de unir, lo trata de hacer como una sinergia, no lo separa y dice que también podemos apelar a todo lo que hemos vivido y que a partir de ahí también podemos recrear nuestro propio mundo, pero también crear otro mundo. La fusión de mundos que pueden parecer opuestos para la literatura, la ficción y la realidad, y por eso géneros como es la propia novela, que atañe a estos mundos ficcionales, a la creación desde cero, se puede fusionar justamente con espacios donde ya las cosas hayan existido, que es nuestra propia realidad, y conjuntarlas, bueno, pues de maneras que vamos a ir explorando el día de hoy. Y es verdad que luego la propia Lessing dice que
parece que existiera una curiosidad extrema por las personas de narrar cosas que ya existieron, ¿no? Lo dice, em, hubo un tiempo en que nuestras narraciones eran imaginación. Perdón, dice, un deseo general de saber lo real, lo auténtico. Y es que así también es el lector contemporáneo, que sí tenemos una especie como de ansiedad por confirmar la biografía del autor a través de su propia obra y de a lo mejor cotejar esto. Para mí siempre lo que terminará por importar es la obra, más allá de quién la escribe o quién dice ser el que la escribe, ya hablaremos del proceso identitario, pero al final yo creo que la fusión de mundos es algo que aquí, bueno, creo que queda claro desde el punto de vista de esta frase de Borges, que no sé cuál fue su intención al decirla, ¿no? Yo la he tomado un poco como pretexto. Y entonces a veces cuando escribimos de nosotros, hay una especie como de mitos alrededor de desvelar nuestra identidad o de desvelar los secretos de familia, ¿no? Como hay una especie de misterio en justo en lo que les decía, si eso que está diciendo es verdad, si habla de esa persona, si habla de la biografía, este, por encontrar una relación entre lo vivido o lo escrito, y entonces de cara al lector, les decía, genera una especie de curiosidad, pero de cara a los escritores, bueno, puede que, y no quiere decir que no sea válido, que haya un tema de decir, bueno, pues yo no quiero poner mi nombre, Lucy, en una obra y que el personaje se llame Lucy, porque entonces ahí habrá una correlación directa y entonces es cuando empiezan como estas, yo es como si viera una especie como de velos frente a una persona y que dependiendo el nivel en el que yo quiera abrir, pues mi propio yo, como que se van quitando, ¿no? Esas cortinas. Y hay escrituras en las que pues eso terminará por ser siempre un misterio, o habrá una aceptación o no habrá una aceptación explícita por parte del escritor, pero insisto, ¿no? A lo mejor ahí la idea de nosotros querer saberlo es más que la del escritor de desvelarnos eso. Nuevamente, la idea de ser novelista o de ser un gran escritor muchas veces va peleado con escribir autobiografía por esta idea de que no, pues tú escribes autobiografía, tú no estás creando mundos, tú no estás recreando nada, no estás creando nada desde cero, el mundo de la ficción no está aquí, luego entonces no eres novelista o escribes una autobiografía, que es muy diferente. Y también en algunos momentos hubo una especie como de pues quizá también tabú o quizá un mito de que solo podían escribir su autobiografía, pues aquellos personajes que tuvieran una experiencia o una trayectoria importante para poder hacerlo. Lo cierto es que todos los niveles que veremos de la autobiografía hoy, ni siquiera siempre tiene que ir implícito el contar toda una vida, sino un capítulo en particular de tu vida que que sea el punto de partida incluso para luego la creación de mundos o como pretexto para hablar de otras cosas. Y esta frase es de Proust, que volveremos a hablar de él y dice, para escribir un libro esencial, el único libro verdadero, un gran escritor no tiene, en el sentido corriente, que inventarlo, porque ya existe en cada uno de nosotros, sino traducirlo. El deber y la tarea de un escritor son los de traductor. Entonces, esta idea también me parece fascinante en el sentido de que estamos hablando de que no se está diciendo nada, de que no tenemos, de que nuestra propia vida ya la vivimos y que solo vamos a traducirla, ¿no? Que no tenemos nada que inventar porque ya lo somos, ya lo vivimos y solo lo vamos a tener que traducir con esas diversas herramientas que nos pueden dar las distintas formas de escritura del yo. Y desde la teoría, Ana Caballé, ella es una especialista pues, en esto, teoría literaria de las escrituras del yo, nos dice toda literatura es pues literatura del yo, que a mí me parece que eso es fundamental, o sea, no podemos separar al yo que escribe de toda la historia personal, entonces siempre habrá un yo que emerja y que por eso mismo nuestra vida, como aquí dice después de los 2 puntos, es como sabemos una inmejorable fuente de escritura. Y es nuevamente, podremos tomar nuestra vida
tal cual ha sido vivida, incluso en un sentido muy cronológico, muy canónico, y ponerla en el papel y contar una historia, o solo tomar algunas partes de esa vida o algunas inquietudes sobre la vida y luego ponerlas en el papel. Y entonces es ahí, ¿no? Donde toda la gama de las escrituras del yo, pues está prácticamente a nuestra disposición y que es un poco lo que más adelante espero que podamos ejemplificar, ¿no? Y bueno, ya como para entrar a escribir directamente, les voy a poner una imagen que siempre, que utilizo en distintos cursos además para probar distintas cosas y luego digo, bueno, voy a probar con otra imagen, pero esta siempre me parece demasiado sugerente y termino por usarla. Entonces, quiero que, porque voy a dar poquito tiempo, porque tengo otra serie de ejercicios, quiero que escriban un párrafo máximo y no quiero que describan la imagen, quiero que me cuenten una historia de esta imagen, no quiero que piensen demasiado y quiero que vean más allá quizá de si es que llegan a ubicar el lugar que es, más allá de eso, ¿no? Que es un poco lo que se trata de la escritura. No pensar demasiado y escribir lo primero que se les ocurra a partir de esta imagen. En este ejercicio, bueno, me encanta a mí siempre, es fascinante siempre que hago un ejercicio similar, ver las distintas voces. Y para mí será un poco ir probando lo que veremos a lo largo de la sesión, cómo emerge el yo. Y creo que, salvo que no, si no nos los hubiera dicho en este caso Cora, no hubiéramos sabido de fondo el tema del cual ella se inspiró, pero sin duda termina por ser un tema personal, ¿no? Aunque no nos los dice, termina por ser un tema personal que ahora a ella mismo pues le preocupa, ¿cierto? Y después ya es verdad que viene como una búsqueda más personal de la reflexión y de un camino interior, en el caso de una reflexión personal en el caso de Guillermo, y ya luego una especie de introspección en el caso de Almudena. Y entonces creo que las escrituras del yo son como la imagen, infinitos y polifónicos, donde podemos subir, bajar, explorar distintos registros y además poder escribir de nosotros sin escribir de nosotros, que igual ya me estoy adelantando mucho y me voy a ir como un poco hacia la parte teórica. Voy a regresar. No sé si alguien dejó su micro prendido porque me escucho en un eco. Igual nada más para que revisen. Bueno, esto es muy fácil entenderlo. Bueno, lo he explicado ya de una forma muy sencilla, pero digamos que a nivel teórico lo entendemos a través del tematismo, que es una corriente filosófica, y de cómo entonces procesamos niveles de realidad y cómo ese yo va a ir emergiendo de acuerdo pues a esos niveles de realidad. Entonces, la realidad 1 se considera que es una realidad objetiva, que está mal hablar de una realidad objetiva porque en teoría no existe, yo le pondría unas grandes comillas. Entonces, esta imagen podríamos tomarla como un punto de partida de una realidad objetiva, pero a través de la realidad 2, cuando yo les pido, oigan, escriban algo acerca de esta imagen, tuvo que pasar ese estímulo de escritura a través de todo su contexto personal, con una serie de catalizadores, pues, eso, subjetivos ya, psicosensoriales, que los llevaron a escribir, pues, de 3 cosas, en este caso, las 3 personas que participaron, de cosas muy distintas, ¿no? Que eso es lo que ya habla de nosotros, de ese yo, de esa necesidad, de esa emergencia del yo, y que además está representado, bueno, pues ya de manera subjetiva, porque ya pasó, o sea, esa realidad objetiva ya pasó por nuestros ojos, ya se convirtió en subjetiva, y la realidad 3, digamos que cuando todavía le estaban imaginando y pensando un poco, estaba en ese momento de realidad 2, y la realidad 3 es cuando ya utilizamos en este caso una herramienta como lo es el lenguaje y el lenguaje escrito para convertir esa realidad en un tercer plano, ¿no?
si nosotros no llegamos a la parte de la escritura, se queda en una realidad 2, nosotros ahora la hemos transformado en esa realidad 3, que a veces de nuestra cabeza irse al papel puede que haya ciertas variaciones. Y la realidad cuarta es cuando como lector tú vas a pues decodificar lo que el escritor a su vez te quiso decir, que ahorita nosotros no pasamos a todos a una lectura, más bien también fue un poco como de escuchar, pero cuando lo leemos hacemos otro proceso igual de decodificación con esos mismos catalizadores psicosensoriales que vuelve a entrar pues ya una realidad subjetiva del receptor. Esa es una pues simple manera de ver cómo nosotros los estímulos o las cosas que nos mueven también como personas, como escritores, las vamos transformando en diferentes niveles. Bueno, entonces ahora ya me voy a ir a hablar en un sentido un poquito teórico de una cronología, que es muy difícil hacer una cronología de todo el surgimiento de las escrituras del yo, pero sobre todo de temas que estaré repitiendo un poco el día de hoy. Y entonces en esta línea del tiempo, que más o menos como verán, empiezan más allá del 1500, porque San Agustín es más allá del 1500, mucho más allá, para hablar de que toda esta parte es lo que los estudiosos del género autobiográfico llaman la prehistoria del género autobiográfico, donde todavía no se estudia como género y donde se dan unas primeras expresiones que de alguna forma pueden servir como referencia, pero que se escribían con otro tipo de motivaciones. Volviendo a San Agustín, y en el caso de Santa Teresa, toda la escritura que hicieron fue de corte religioso. Y entonces, a través de la confesión pues tanto oral, que era la más tradicional, como la escrita, la exploración del yo y la exploración personal fueron como esas primeras pues muestras que se daban en cuanto a escritura, en cuanto a encontrarse a través de esa escritura religiosa, confesional, que se llevó a cabo y que, bueno, justo por el contexto de la época se daba de esta forma. Y ya luego, caminando un poco hacia el tiempo, también tenemos muestras como Montaigne, como Descartes, que sí terminan por ser dos, sobre todo, bueno, ambos, pero terminan a nivel filosófico, sobre todo, por empezar a explorar la conciencia del ser. Un poco ese yo doméstico que intenta explorar Montaigne y que luego a través de los ensayos, porque el ensayo literario terminará por ser también una muestra de las escrituras del yo, aunque hoy hablaremos más sobre novela, no, sobre autobiografía y autoficción. Es verdad que en el ensayo también esa búsqueda interior es algo constante, ese tema que te interesa y del cual puedes hablar en muchos registros y en muchos matices. Luego viene ya el pensamiento, que es el que introduce también Descartes, no solo a la conciencia y al yo doméstico, sino al yo que tiene un razonamiento. Y a partir de aquí hasta Rousseau hay una serie también, bueno, de corrientes filosóficas, pero esta clase no es de filosofía, donde también se empieza a hablar no solo del yo que piensa, sino del yo que siente. Lo cual, bueno, pues es magnífico porque es entonces, yo lo que quiero que veamos cómo va evolucionando ese conocimiento de sí, cómo va emergiendo la conciencia y cómo a partir ya de aquí, ya también la escritura toma muchísimo más fuerza en lo que va hacia el 1750, en el prerromanticismo, donde se empieza ya a considerar que es cuando nace el género autobiográfico. ¿Y por qué en el romanticismo? Bueno, antes de ello, bueno, Rousseau lo primero que escribe son sus confesiones, y las confesiones son el antecedente directo de la autobiografía, porque es lo mismo, y digamos que ya no está en el ámbito tan estructurado y tan religioso como estaba antes, en donde ya también Rousseau nos habla de que hablará de sí como hombre y intentará conocer a través justamente de esas mismas confesiones. Tenemos aquí un fenómeno como muy particular, que es el Lazarillo de Tormes,
porque, bueno, vamos a hablar más adelante de él, pero sabemos que no se sabe exactamente a ciencia cierta cuándo se escribió Lazarillo. Por el contexto histórico podemos saber que por esta época, pero Lazarillo de Tormes es la primera novela escrita en primera persona, pero bueno, bastante muy adelantado para cuando ya nace el género autobiográfico. Dicen que es la primera novela autobiográfica, pero ¿cómo una novela autobiográfica cuando su autor es totalmente anónimo? Bueno, son las discusiones que se pueden dar a partir de otros conceptos que revisaremos, pero es verdad que aquí se empieza a explorar al yo en la literatura con la primera persona. Y ya cuando, no sé si vean mi cursor aquí donde estoy señalando el romanticismo, a partir de ahí se genera una transformación importante de la noción de persona, se gesta el individualismo y es como si todas las luces voltearan como se apuntaran hacia el individuo y hacia la propia individualidad y la exploración interior para trasladarlo a la literatura. Y entonces ahí nacen las novelas de memoria y las novelas en primera persona. Lo voy a mostrar un poquito más adelante con un esquema, pero ¿qué pasaba en los inicios del romanticismo? Que religiosa y moralmente no estaba bien visto hablar de sí, y entonces no se le llama autobiografía o no está bien visto que tú digas que escribiste tu autobiografía. Hay todavía una serie de máscaras que se pone el escritor, el autor, para confesar con propia la vida que está escribiendo, y entonces se le llama novelas de memorias o novelas en primera persona. Cuando a veces ver el término novela y memorias, pues es contradictorio porque la novela nos atañe a mundos de ficción. Y muy pronto se dará el ya nacimiento de la novela autobiográfica que estaremos hablando el día de hoy, por más contradictoria que pueda sonar, pero la vamos a ir desmenuzando. Y entonces viene ya el nacimiento también del diario, como un espacio donde se explora el yo de una forma muy personal, de una forma muy íntima, y en ese sentido el diario era para sí mismo, no estaba pensado en su nacimiento, no tenía un carácter de público con intenciones de convertirse en un producto luego literario, que eso pasa ya hacia el 1900, donde ya se conoce como género literario porque justamente se empieza a hacer una especie de moda que los escritores escriban su diario pensando en que luego se va a publicar, pues por un tema de fama. Y hay gente que ni siquiera lo escribía porque pensaba que se fuera a publicar y terminó por publicarse, pues por lo interesante que resulta la vida. Un poco lo decía Manu, porque al final somos contadores de historias, nos gusta saber la historia de la vida de los demás, ver cómo vivieron. A mí, por ejemplo, me encantaba también leer las biografías de los escritores porque me parecen inspiracionales en cómo se dio todo su proceso para convertirse en escritor, aspirando yo a hacer pues lo mismo, ¿no? Y ya luego, bueno, habrá un amplio recorrido con una amplia gama de registros hasta 1977, donde se acuña el término de autoficción. Bueno, aquí me faltó señalarlo, pero el nacimiento de la novela autobiográfica, es decir, aquí es que nace el género, pero también ya tenemos la autobiografía más canónica, donde si bien decíamos aquí, no se aceptaba hablar tanto de uno mismo y se velaba poniéndole como título novela de memoria o novela autobiográfica, para esta época ya se puede aceptar que es una biografía, una autobiografía. Y ya entonces hacia el 77 se acuña el término autoficción. Entonces es este recorrido, para mí esta línea del tiempo, bueno, ya puse sus puntos suspensivos, digamos, hablando hasta ya de la posmodernidad o la contemporaneidad, como también la llaman, en donde cada vez se abren más esa beta de posibilidades. Entonces, como que a mí me gusta ver el recorrido, como si en esta línea pudiéramos ver picos en donde el yo va emergiendo en diferentes niveles. Y a lo mejor en la época del romanticismo no podía emerger tanto, no se podía desnudar tanto, no sé, había más máscaras para hablar de sí mismo, pero poco a poco es como si, les decía, se fueran quitando como esa serie de cortinas que tapan el rostro del autor
para llegar a la autoficción en donde hay una aceptación total de un proceso identitario entre el escritor, el narrador y el personaje. Ojo que en el 77 se acuña el término de autoficción por un escritor llamado Sergei Dubrovsky, que cuando está escribiendo el prólogo de su libro, empieza a intentar definir lo que escribió, diciéndole a la gente qué es lo que va a encontrar, y dice, bueno, una autobiografía no, la autobiografía está guardada para los grandes, eso piensa él, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Y esta es una mezcla de lo que soy y de lo que no soy. Y dice, esto es una autoficción. Y es la primera vez que alguien utiliza el término de autoficción. A partir de ahí vendrán una serie de teóricos a intentar decir que le estaba un poco loco, que no es verdad, que por qué autoficción, hasta llevarlo a un punto en donde, bueno, siguen las discusiones, estamos hablando al final de un género, eso lo dice Leyún, de un género vivo, que es imposible intentar entender y clasificar, y que justamente mi invitación el día de hoy es, bueno, a ver esta línea del tiempo, a más o menos ubicar, pero de también encontrar la libertad de explorar el yo a través de todas las gamas y de estos niveles en donde, insisto, se muestra un yo en diferentes niveles y que eso es, cualquiera de ellos estarán a nuestra disposición para explorarlo. ¿Y qué veo yo a través de justo las escrituras del yo? Pues cómo construimos nuestra identidad a través de la propia literatura, cómo a partir del individualismo surge también esta necesidad de exploración del yo, y así se explica, una necesidad intrínseca del ser por contarse, y por explorar nuevos mundos, y por también crear nuevos mundos, pues a través de la literatura. Un poco estas ideas también son redondeando lo que veníamos diciendo, ¿no? Lo que decía Proust, lo que decía Ana Caballé, la vida como una inagotable fuente de escritura. Muchos de los que terminan por escribir sus autobiografías o autoficciones, o como sea que luego editorialmente se nombre el producto literario, es una forma de hacer un registro contra el olvido, ¿no? Quizá el diario es el que, por su estructura, podríamos encajar más en este concepto, pero en realidad creo que cualquier tipo de escritura autobiográfica atañe a eso, registrar la vida en contra del olvido. La infancia, pues es un poco redundar, pero la infancia como una forma de rescatar al individuo, donde están las primeras memorias, y esa forma que decíamos cuando vimos esa escalera de caracol interminable, donde se es y donde no se es, y donde todos estos registros de esa delgada línea de lo que se es y que no se es, lo podemos indagar pues a través de la literatura. Bueno, les voy a poner unos fragmentos de unas obras, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Y bueno, si alguien me ayuda a leerlas está perfecto para que no se me acabe la voz. Y luego hacer algunos comentarios al respecto. Entonces, voy a dejar de presentar un momento para... Ay, no, creo que no debí dejar de presentar. Solo voy a cambiar de... Lucy, perdón, mientras lo preparas, ¿se pueden hacer algunas preguntas o algunos comentarios entre medias o al final? Pues me gustaría al final. Ya. Así que preparen sus preguntas. Voy apuntando. Igualmente para todas, pues cualquier pregunta que haya, mejor anotarla ahora y al final abrimos un coloquio, ¿no? El tiempo que quede. Listo, pues entonces voy a poner el primer fragmento. Y si alguien me ayuda, ¿quién quiere leer? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Adelante. Hola, Lucía. Listo, Candela, aquí está. Sí lo ves, ¿verdad? Sí, empiezo con En ese tiempo. En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Charán, en Miraflores.
Estudiaba en San Marcos, Derecho, creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico, director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. «Así que tú eres el hijo de Dorita», me dijo, estampándome un beso en la mejilla. «Ya terminaste el colegio, ¿no?» La odié a muerte. Mis leves choques con la familia, en ese entonces, se debían a que todos se empeñaban en tratarme todavía como un niño y no como lo que era, un hombre completo de 18 años. Nada me irritaba tanto como el marito. Tenía la sensación de que el diminutivo me regresaba el pantalón corto. «Ya está en tercero de Derecho y trabaja como periodista», le explicó mi tío Lucho, alcanzándome un vaso de cerveza. «La verdad», me dio el puntillazo la tía Julia, «es que pareces todavía una guagua, Marito». Durante el almuerzo, con ese aire cariñoso que adoptan los adultos cuando se dirigen a los idiotas y a los niños, me preguntó si tenía enamorada, si iba a fiestas, qué deporte practicaba y me aconsejó, con una perversidad que no descubría si era deliberada o inocente, pero que igual me llegó al alma, que apenas pudiera me dejara crecer el bigote. A los morenos les sentaba y eso me facilitaría las cosas con las chicas. «Él no piensa en faldas ni en jaranas», explicó mi tío Lucho. «Es un intelectual. Ha publicado un cuento en el Dominical del Comercio». Bueno, ahí corté porque ya seguía un diálogo. ¿Alguien reconoce la obra? Sí, la tía Julia. Y el escribidor. ¿De quién? De Mario Vargas Llosa. Sí. ¿La obra está escrita en primera o en tercera persona? ¿Quién me quiere contestar? Adelante. Hay alguien alzó la mano, pero es que no puedo ver sus nombres, Sí, no sé por qué. Jaime, pero... creo. Sí, Jaime. Adelante, Jaime. En primera persona. En primera persona, gracias, sí. Y con este breve fragmento, ¿cómo se llamaba el personaje? Marito. Marito. Y quería ser escritor Marito, ¿no? Y entonces, ahí vemos un poco, ¿no? Como si nos preguntamos, ¿cómo es la emergencia del yo? ¿Cómo emerge el yo escritor en esta novela? ¿Quién me lo quiere decir? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos encontrar al yo en la novela? Como... En el relato de sus propios comienzos. Ajá. De sus primeras experiencias, en este caso su primer contacto con la tía Julia, que después va a abarcar su vida, ¿no? Que después va a marcar su vida, claro. Como nos está, de hecho, la primera parte es prácticamente, si no me equivoco, sí, eres cómo empieza la novela, ¿no? Entonces nos lleva como un pequeño, después hizo un corte para poner ese diálogo, pero al final aquí lo que vamos a ver más adelante en teoría, ahorita no voy a decir qué es, pero estamos hablando de que el autor es Mario Vargas Llosa y el personaje se llama Marito, y de que Mario Vargas Llosa más adelante confiesa que, o se sabe que él tuvo una relación con su tía y que su tía se llamaba Julia, ¿no? Entonces, esto lo conocemos como una novela totalmente, pero ha tomado de su vida parte importante, Vargas Llosa, para a partir de ahí crear una novela, porque paralelamente a que se desarrolla esta historia, hay otra serie de historias que es verdad que él las traduce como totalmente ficción, porque hay otra serie de personajes que trabajan en la radio, y entonces
está juntando aquí de una forma muy clara, y bueno, estas también son como probaditas para invitarlos a leer esta interesante novela de Mario Vargas Llosa, cómo fusiona una historia personal para que sea detonante de una novela con otra serie de personajes que él recrea. Y se atreve a poner su nombre propio, que corresponde pues con el nombre del autor, porque en algunos otros momentos lo llaman Varguitas también, ¿no? Entonces, bueno, es difícil no dudar que se trata justamente de Mario Vargas Llosa, pero de manera paralela y también creo de manera magistral, crea otra serie de personajes y otra serie de eventos y nos va contando un poco su desarrollo como escritor o esas ganas, o sea, lo que va, a lo que va aspirando un escritor en otros puntos de la novela. ¿Alguien que me ayude a leer? Voy a poner el siguiente fragmento. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Era algún voluntario, voluntaria? O si no, digo yo, ¿eh? Pues, adelante, Manu. Venga. Sepa vuestra merced que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, de donde viene mi sobrenombre, y ocurrió de esta manera. Mi padre trabajaba llevando trigo a un molino que está en la ribera de aquel río, y estando mi madre preñada de mí, una noche en el molino se puso de parto y me parió allí. De manera que, en verdad, puedo decir que he nacido en el río. Cuando yo tenía 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías hechas en los sacos de los que allí a moler venían, por lo que fue preso y confesó y no negó y fue condenado. En este tiempo se preparó un ejército contra los moros, en el cual fue mi padre con cargo de acemilero. De un caballero con su señor, como leal criado, falleció. El padre de Lázaro... Estas son las notas, ¿no, Lucy? Ay, sí, sí, es verdad. Me suena que sean las notas. Debería seguir, ¿no? En ella y un hombre. Mi madre, ¿no? Sí. Sí. Mi madre, viuda, como sin marido y sin abrigo se viese, se fue a vivir a Salamanca y alquiló una casa y guisaba para ciertos estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre negro, de aquellos que cuidaban las bestias, vinieron en conocimiento. A mí al principio no me gustaba y le tenía miedo, viendo el color y el mal gesto que tenía. Mas cuando vi que con su venida mejoraba el comer, le fui apreciando porque siempre traía pan, pedazos de carne y en invierno leños con los que nos calentábamos. De manera que mi madre vino a darme un negrito muy bonito, con el cual yo jugaba y ayudaba a calentar. Y recuerdo que estando el negro de mi padre jugando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo y señalando con el dedo decía: «Madre, Coco», respondió él riendo, y de puta. Yo, aunque era niño, noté que aquella palabra se refería a mi hermanico y dije para mí: ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Gracias, Manu. ¿Quién me dice de qué? Bueno, es muy fácil decir de qué obra estamos hablando, de qué obra estamos hablando y cómo está escrita. Primera persona. Y bueno, haré las 3 preguntas nuevamente. ¿Cómo ven esa emergencia del yo? ¿Cómo surge ese yo? Igual, si quien quiera decir, lanzaré la pregunta. Decíamos que la primera novela escrita en primera persona, pero hay algo que nos hace ver que además tiene un
tono muy particular, además de ser escrita en primera persona. ¿Quién quiere decir algo al respecto? Adelante, Jaime. Jaime. Parte de las cosas que cuenta son hechos que él no pudo, o sea, vivió pero no recuerda porque son antes de su nacimiento y del momento de su nacimiento, entonces es imposible que los recuerde. Y luego salta directamente a contar partes de su vida que sí puede recordar porque ya tendría conciencia y memoria y tal, pero las cuenta desde un punto de su vida en el que están en el pasado, ¿sabes? No lo estamos viviendo con él, sino que nos lo está contando como en retrospectiva. Ok. ¿De qué obra estamos hablando? ¿Alguien lo quiere mencionar? Bueno, no eso fue un spoiler de mi parte porque estaba al principio, por usar este fragmento, era el Lazarillo de Tormes. Empieza diciendo, sepa vuestra merced que a mí me llaman Lázaro de Tormes. Y entonces es como si tiene un sentido de confesión o incluso un sentido también un poco epistolar, como que yo me siento y les voy a contar lo que me está pasando, que es algo, bueno, muy particular justamente para los inicios de las escrituras del yo, ¿no? O sea, que nos los están como confesando, nos los están contando y constantemente apela a vuestra merced, es decir, a un interlocutor que normalmente no siempre se ve tan claro en la escritura, ¿no? ¿Alguien más que quiera decir algo al respecto? ¿Qué más nos cuenta el Lazarillo? ¿Cómo está escribiendo de sí mismo? No, hay una cosa, Lucía, que es ya un poco, ¿no?, de filólogos, ¿no?, y de filología, ¿no? Que es esa construcción, iniciativa tan interesante que tiene el Lazarillo, que en primer lugar presenta una omnisciencia. Es decir, aquí, claro, el Lázaro de Tormes posiblemente no existió, ¿no? Que se atribuye quién pueda ser el autor, la autora, seguramente pues hay 2, 3 candidatos, ¿no?, que están siempre ahí en liza para quién pueda ser, pero Lázaro de Tormes no existió en ningún momento. Claro, de ahí esa omnisciencia, de que el personaje lo sabe todo, incluso cuando era muy pequeño, cómo fue la noche en que nació y todos los detalles que vamos descubriendo de que efectivamente pues al padre lo cogieron robando y que además, ¿qué hace el molinero de noche en el molino? Pues estaba haciendo la sangría, estaba robando, ¿no? Luego, por otra parte, también ese vuestra merced, que a mí es una cosa que esto ya es una lectura personal, ¿no?, pero que me divierte mucho del Lazarillo, porque si bien es una escritura del yo, pero no es ningún yo heroico, todo lo contrario. Es decir, ese vuestra merced es el arcipreste, que es quien le manda a Lázaro que escriba la historia. Y además él, adocenado, conformista, escribe la historia para, bueno, contar lo que ha sido toda su existencia y al final, no digo ningún spoiler, no voy a reventar nada, pero aceptando la situación en la que se ha visto a causa de ese arcipreste. Luego no es ningún yo, ¿no?, que se justifique o que exprese, ¿no?, una grandísima interioridad, sino que es todo lo contrario. Totalmente. Creo que podemos ver, pues tú decías todo lo contrario a un héroe, el antihéroe, justamente en el prólogo, creo que es cuando queda más claro la forma en que nos explica, ¿no?, lo que vivió, de lo que empezó a darse cuenta y que el caso, ¿no? Me parece que le dice el caso que les voy a escribir y que voy a contar. Entonces, de ahí ya nos está advirtiendo algo que nos va a contar y creo que los matices del personaje que podemos ver en cómo va cambiando, en cómo empieza siendo alguien con el que sufres y que pues él entiende la lección de la vida, ¿no? Sin intentar hacer spoilers igualmente, pero yo creo que es la única novela en la que he sentido hambre, literalmente, mientras la lees, que nuevamente la exploración pues, sensorial es parte importante de la literatura, y cómo el personaje pues termina, pues eso, como algo totalmente contrario a un héroe. Y pues aquí lo importante también de cara a las escrituras del yo es que es una novela anónima, y la primera escrita en primera persona, y bueno, se hacen muchos estudios diciendo que es una novela autobiográfica,
pero cuando no tenemos el nombre del autor, pues es difícil afirmar eso, porque no sabemos ni siquiera quién es Lázaro, ¿no? O que no existió. En fin, es un juego tan complejo que lo quise poner solamente para que se prestara un poco a la discusión. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, pues esta era un poco de la dinámica de ver dos obras que están escritas ambas en primera persona y cómo pueden ser también muy diferentes. Y lo que yo quiero es que empecemos a tener también modelos de esas escrituras del yo. Ahorita voy a poner otra serie de ejemplos, justamente para eso, ver cómo a través de la literatura se hacen exploraciones, pues unas de forma más personal que otras, y que no forzosamente estamos hablando de una autobiografía, ¿no? En el sentido más canónico. Entonces, para mí el punto de inicio, como bien lo mostraba, en la línea del tiempo estamos hablando del prerromanticismo y del romanticismo, y esto se los adelantaba, el nacimiento del individualismo, del yo que emerge, y de que en esa época sí es verdad que predominó esa necesidad intrínseca por contarse. Y pongo estas flechas como en un sentido como encontrado, como de choque, porque toda la parte moral, toda la parte religiosa, que no debía ser el egocentrismo de contarse, de escribirse a sí mismo, era lo que estaba mal visto, más el poco interés artístico que ya resultaba contar la propia vida, pero ese era el interés artístico de la época. Y entonces que viene un enmascaramiento, que soy yo, pero no soy yo. Y es así como se empieza a escribir justamente del yo de una forma encontrada, hasta que ya venimos a la época más moderna. Bueno, y voy a leer literal esta cita que no supe cómo resumir y no quise que se me pasara un detalle, porque me parece que hay mucho que rescatar. Es de Manuel Alberca, que también estudia mucho el tema de la autoficción, y dice: contar lo que no se puede decir y verbalizar el tabú constituyen una necesidad y un reto para el hombre de todos los tiempos. Pero para el hombre moderno esa necesidad se vuelve compulsiva, lo que ya decíamos, ¿no? Esa necesidad intrínseca, y es algo compulsivo. Y entonces dice, cuando se trata de la vida propia, pues cumple la función de compensar las limitaciones de la existencia. Entonces a mí esa frase me encanta porque habla de la escritura y de inventar mundos y de contar la propia vida con esa necesidad que ya se tiene, como una forma de compensar la existencia, de eso que a lo mejor no pudimos culminar, de eso que no fuimos y que lo quieres completar, que nosotros los escritores tenemos el poder de la pluma para decir, bueno, pues yo cambio la historia, o yo cuento la historia, o yo complemento la historia. Y entonces poder construirse a partir de ahí una personalidad satisfactoria, más satisfactoria que la real, apuntalando con algún elemento de la ficción. Entonces es ahí cuando prácticamente creo que en ningún momento del periodo del surgimiento hasta la parte actual de la autobiografía se puede dar por sentada que la ficción está afuera. Por eso es una delgada línea, por eso estamos ahí en medio y por eso siempre vamos a poder pues jugar con ella, porque si bien tomas la propia vida, siempre tendrás ese poder como de decir, bueno, y esto pudo haber pasado o no pudo haber pasado, o no me pudo haber pasado a mí, le pudo haber pasado a otro y lo estoy tomando como mío. Ahorita vamos a seguir viendo ejemplos. Y aquí la gran diferencia ya en el periodo de la posmodernidad, si antes las flechas las veíamos totalmente encontradas, aquí la veo como un infinito, como la primera imagen, como algo continuo, donde la voz en la autoficción, en las escrituras del yo, ya lo vemos como un descubrimiento constante de la identidad, ya con un desenmascaramiento, ya sin ningún tipo de tabús religiosos o morales, en donde ya empiezo a tener también esa conciencia de la que se empezó a hablar a los inicios de la historia, ya la exploro de una manera abierta, continua, decíamos incluso polifónica, donde te encuentras con el yo y donde es una búsqueda constante que nunca termina, ¿no? Y en ese sentido,
los estudios de uno de también los principales referentes teóricos, Javier del Prado y Juan Bravo, hablan de ese sentido ontológico en las escrituras del yo, de cómo esa exploración de sí mismo, del ser tan íntimo, tan personal, se da pues a través de la literatura y más hacia en la época más moderna. Y siempre la ficción pues como de fondo. Esto es un poco también una serie como de conclusiones que ya he mencionado, y de aquí rescato el punto del acto cultural, porque también así se trata de entender las escrituras del yo, que en el contexto cultural, ahorita difícilmente entenderíamos las escrituras confesionales de tipo religioso por el contexto actual con el que vivimos. Entonces se habla de un acto cultural y de algo propio, un poco como lo que decíamos, ¿no? A partir del momento cultural, personal que estamos viviendo, es que también las escrituras del yo toman un sentido diferente y el yo emerge pues en distintos niveles. Y esta última idea, la toma de conciencia, ya hablé de ella, las identidades continuas que se desarrollan a lo largo de la vida, nuevamente, no es algo, la búsqueda del ser, el sentido ontológico, no es algo que tenga un principio y que tenga un fin. Y por eso ese sentido como también continuo en las escrituras del yo. Entonces tengo algunos conceptos teóricos que los voy a tratar de recorrer rápido con algunos ejemplos muy puntuales para poder ya ponerle un poco de práctica a la sesión. Esta es la definición de Philippe Lejeune, que es el principal teórico de la autobiografía, que nos dice que autobiografía es un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia cuando pone acento en su vida individual, concretamente en la historia de su individualidad. Y este es el sentido también más canónico de la autobiografía, que para hablar de ello tenemos que relacionarlo con el mismo Philippe Lejeune, que acuña también un término que se llama pacto autobiográfico. Y aquí nos habla de que cuando un escritor escribe una autobiografía, debe de haber una correlación entre estos tres entes: identidad, entre autor, narrador y personaje. Entonces, una afirmación explícita en el texto, de manera que si este es mi libro y mi personaje se llama Lucy, aquí diga también que es escrito por mí. Es verdad que luego el pacto autobiográfico va a tener el propio Lejeune acepta que es muy estructurado, muy cuadrado, y que puede tener ciertas variaciones o puede ser en un sentido un poquito más permisivo en esta correlación de identidades, pero el juego de la identidad terminará por ser algo fundamental para definir otros géneros de las mismas escrituras del yo. Y en ese sentido, en la autobiografía, digamos, que yo quise poner ahorita como referencia, y lo llamé así, el modelo García Márquez, por ser una autobiografía que él escribe de su propia vida. Se llama Vivir para contarla, que a grandes rasgos nos retrata Aracata, que es el pueblo donde nació, la figura de su padre como esta figura que marca su desarrollo personal, incluso como escritor, una relación distante con su padre, y también nos lleva, como toda la primera parte, su infancia, sus recuerdos, y luego su vida como escritor, en donde él mismo nos sugiere que definitivamente Aracata tiene un componente fundamental de su imaginario, volviendo a Borges, justamente para poder crear Macondo. Nuevamente me llevo a la frase de yo tengo imaginación porque tengo memoria. Entonces, incluso el contexto del realismo mágico, en donde a veces se encaja esta obra, sabemos que tiene el punto de partida al final, pues con la infancia del propio García Márquez. Digamos que esta es una biografía muy tradicional en el sentido más canónico, habrá otras, pero quise pues poner el ejemplo que nos lleve a verla de manera más clara.
Y entonces aquí ya entramos como con conceptos que empiezan a chocar, como novela y como autobiográfica. Ya vimos el contexto en el que nació, ya vimos también por qué se empezaron a llamar así. Y Philippe Le Jung también la define. Dice, textos de ficción en los cuales el lector puede tener razones para sospechar a través de parecidos que cree percibir, que hay una identidad entre el autor y el personaje, mientras que el autor ha preferido negar esa identidad o al menos no afirmarla. Y entonces aquí el juego de la ficción es muy claro. Bueno, vámonos mejor con los ejemplos, pero digamos que aquí es cuando hay muchos parecidos, pero que el autor no ha aceptado nada y no hay un proceso identitario entre estas tres entes que les decía, personaje, autor y narrador, de forma explícita, en donde el autor no está aceptando que se trate de su vida, por más parecidos que nosotros como lectores podamos encontrar. Y entonces, las obras de Pérez Galdós, él no era alguien que se pronunciara a favor de los temas autobiográficos, pero el propio Manuel Alberca, que bueno, yo les dejaré, si no, luego la puedo subir a algún sitio del seminario, la bibliografía que estoy usando, el pacto autobiográfico de Manuel Alberca y otro libro que les comenté, hacen análisis de varios textos, ¿no? Para intentar meter en ese gran ámbito de las escrituras del yo, de esta cronología que llevamos recorriendo, algunas muestras, porque claramente que cuando Galdós escribió su novela, no la escribió pensando quizá, bueno, en el término más moderno que es autoficción, ¿no? Que es el más vigente, sino que se ha intentado entender algunas obras a través de los modelos de las escrituras del yo. Y entonces aquí se califica como un autobiografismo de alguna forma chismográfico, lo llama Manuel Alberca, porque hay una similitud en la novela de Pérez Galdós, La Incógnita, habla de su relación, bueno, se sugiere que puede ser de la persona de la que habla en la novela, Emilia Pardo Bazán, pero eso es totalmente una novela. Pero como ellos tuvieron un amorío y ahí se trata, dicen, bueno, pues es su vida. Sin embargo, hay otras formas que el mismo Pérez Galdós, y de las cuales él se acepta, porque insisto, él no le gustaba hablar de modelos autobiográficos y que le preguntaran la correspondencia de su obra, donde toma la trama de personajes ficticios, es decir, como cualquier escritor de ficción, diseña personajes, los crea, les pone ciertas características y ese personaje desde cero que ha creado lo utiliza como receptáculo en donde el autor se vacía para alojar como su propia subjetividad e ideología. Y yo creo que esa es la manera más clara de los modelos autobiográficos que podemos ver. ¿Por qué hay escritores que constantemente escriben de la muerte? Pues porque es un tema que de alguna forma te toca y lo quieres explorar a través de la literatura y se vuelven temas recurrentes a través de todas tus obras, ¿no? Y bueno, acá le llaman autobiografismo complejo, pero es verdad que entonces yo les llamo esos demonios, esas cosas que siempre te están rondando en la cabeza, las vas a poner en esos modelos ficcionales, que al final lo que estamos viendo ahora es cómo se toma la estructura de la novela y le pones elementos de realidad, o cómo tomas los modelos de realidad y le pones elementos de ficción, ¿no? Y por eso mismo creo que podemos estar hablando de este juego. Dice Mario Vargas Llosa al respecto, toda novela es un testimonio cifrado, constituye una representación del mundo, pero de un mundo al que el novelista ha añadido algo, su resentimiento, su nostalgia, su crítica. En todo caso, la única manera de averiguar el origen de esa vocación, es decir, de la de escritor, es un riguroso enfrentamiento entre la vida y la obra. La revelación del enigma está en aquellos puntos en que ambas se tocan y se confunden. Entonces, me encanta saber que Mario Vargas Llosa y la primera frase de Borges y algunos otros conceptos terminan por decirnos lo mismo. La realidad
y la ficción se están tocando y a veces la misma vocación del escritor o la misma pericia del escritor que no tiene por qué aceptar ni confesar que se trata de su propia vida, aunque en efecto pues haya añadido algo de lo que es. Es imposible que no vaciemos en nuestros escritos algo justamente de lo que somos y creo que fue lo que intentamos probar desde el primer ejercicio de la escalera de caracol. Y de manera muy sencilla, Genet define la autoficción, aunque es verdad que Genet tampoco está muy a favor de todo el boom de la autoficción y de subdefiniciones que se han creado al respecto. Y dice, yo autor voy a contaros una historia cuyo protagonista soy yo, pero nunca me ha sucedido. Entonces está como para leerse dos veces. Yo les voy a contar una historia que yo protagonizo, pero a mí nunca me ha sucedido. Y en ese nunca me ha sucedido es cuando el tema de la ficción queda de una manera muy clara, justamente ya en estos estudios más contemporáneos. En la autoficción, en realidad, a diferencia de la novela, digamos que la diferencia entre la novela autobiográfica y la autoficción es que en la autoficción el personaje, sí hay una correspondencia entre personaje y autor. Es decir, el nombre del personaje es el mismo que el del autor. Podría ser caso de la novela de Mario Vargas Llosa si no se complementara con otros. Pues sí, podría ser el caso de la novela de Mario Vargas Llosa porque se acepta esta identidad. Sin embargo, los componentes de la ficción también son sumamente importantes. Es decir, que ya se puede jugar con elementos que pudieron suceder, que no se pueden corroborar, pero también porque hay una búsqueda personal, ontológica, mucho más marcada que en otras expresiones autobiográficas. La novela autobiográfica jamás va a aceptar una correlación de identidad entre personaje, autor y narrador. Aquí me voy a pasar rápido esta diapositiva, pero me gusta la idea de involucrar al individuo escritor con todos sus espejos, porque es lo mismo, nos hablan las escrituras del yo, la autoficción, de ser uno y varios al mismo tiempo, y de esa cantidad y gama de voces que se pueden explorar a través de la literatura. Ojo, que la novela autobiográfica también puede ser en tercera persona, lo cual, insisto, puede ser contradictorio si hablamos de una novela autobiográfica escrita en tercera persona. Y autoficción dijimos ya que bien puede entrar la novela de Vargas Llosa, y aquí yo retomo también un poco a Francisco Umbral, que en realidad también es escritor reconocido o considerado en la parte de las escrituras del yo, no solo por sus diarios, sino también porque toma como base elementos de su biografía y él ha construido alrededor de sí, pues como toda una historia fantástica, contradictoria, de su vida y de su personalidad, que también lo llevó un poco a la vida real, pero camuflajeado con aspectos menos gratificantes como su infancia. Y entonces utiliza mucho la figura de la madre y un mito personal como esa fuente de escritura, para nuevamente poner de manera velada pues el soy y no soy, pero soy, pero estos son mis miedos, pero al mismo tiempo exploro al yo, ¿no? Entonces, en esta gráfica que no sé qué tanto se percibió, esta línea para mí es lo que divide la ficción y la realidad, y estas todas las gamas de las escrituras del yo, que puede estar muy cargado hacia la ficción, puede tocar esa delgada línea, puede cargarse más hacia la realidad, a la que sí somos, a nuestro presente, cargado de todos estos conceptos que hemos venido revisando a través de la línea del tiempo y de justamente esos valores culturales, ese sentido ontológico, esa conciencia, esa búsqueda y esa ambigüedad que termina por definir, pues, las escrituras del yo. Y con esto, pues, me quedo justo a tiempo, media hora, porque quiero que nos demos a la tarea de hacer un ejercicio que ahorita me regreso a proyectarlo,
en donde justamente quiero que nos lancemos a escribir. Voy a poner las instrucciones. Ya me dirán si hay alguna duda. Bueno, quiero que tomen como referencia todo lo que hemos hablado el día de hoy. Sin embargo, sabemos que cuando nos ponemos a escribir, no nos podemos escribir con la teoría a un lado, ¿no? Simplemente que estos conceptos que se les hayan quedado los tomen para que escriban un episodio de su vida. Lo tomen como punto de partida y lo transformen. Pueden ser con elementos de ficción, de la imaginación, de la infancia, de la memoria. Al final, no nos vamos a enterar si es o no verdad, que es el punto de la autoficción, ¿no? Entonces, tomar como punto de partida un episodio de su vida y transformarlo, con todas esas gamas que hemos visto hoy hacia la transformación. Si aún están un poquito atorados en cómo empezar, aquí en la siguiente diapositiva les pongo algunos detonantes. Cosas que les gustaría haber hecho y no han hecho, ese hubiera, que siempre se quedó ahí como en el aire, alguna persona que dejaste de ver, su mejor viaje, algo que los haya marcado. Acuérdense que es eso, la exploración de lo que pudo ser también, es parte de las escrituras del yo, o de algo que es verdad que fue y que lo transformarán, o que agarrarán un personaje y le pondrán esas preocupaciones más íntimas, como lo vimos en el modelo de Pérez Galdós, para contarnos, bueno, pues esa parte de su historia transformada.